Iniciamos nuestro curso en gestión integral de empresas cooperativas preparado para la cooperativa Cotrapeldar. Y vamos a hacer la lección número uno, la primera lección del módulo de inicio, direccionamiento estratégico. Mi nombre es Javier Andrés Silva, yo soy el coordinador de la unidad de educación del Grupo Empresarial Solidario. Los estaré acompañando como docente, como tutor, como coordinador académico de este ejercicio y de esta manera vamos a abordar distintas temáticas que se relacionan con la gestión de las empresas cooperativas, que se relacionan con la planeación estratégica en este primer módulo. Y no podemos iniciar, incursionar en ninguna temática específica sin comprender lo global, el marco general, la doctrina de las empresas de la economía solidaria. Y es por ello que siempre tratamos de iniciar con esta diapositiva que tiene que ver con los retos de las organizaciones solidarias y en especial en este curso preparado para Cotrapeldar específicamente, porque esta diapositiva se refiere precisamente a la implementación de la planeación estratégica y del PCM como retos fundamentales de las organizaciones de la economía solidaria. Entonces, ¿cuáles son los retos en el contexto actual de nuestras empresas cooperativas, de los fondos de empleados, de las mutuales? Entonces, primero, necesitamos en las entidades de la economía solidaria tener mayor conocimiento del contexto social y económico, que los directivos, los delegados, los funcionarios y en general todos los asociados tengan este mayor contexto, conocimiento de la realidad económica del país, del mercado, de las tasas de interés y por consiguiente que conociendo el mercado, conociendo el entorno, entonces tengan también mayor conocimiento de las ventajas de su propia cooperativa para que puedan usar los servicios, fortalecer la relación de uso, para que puedan, ojalá, aprovechar todos los escenarios que proponen la economía solidaria, que proponen las cooperativas, que propone el servicio del ahorro y el crédito, por ejemplo, o del aporte y el crédito. Entonces es importantísimo que los asociados cada vez conozcan más el mercado, las deficiencias que pueda tener el mercado, especialmente en términos de tasas de interés, de inflación, etcétera, y también que aprovechen de todas las ventajas de servicio de tasa que ofrecen las empresas económicamente solidarias. El segundo punto tiene relación con la implementación de la planeación estratégica y del PC. Como lo vamos a ver en el escenario en adelante, nosotros hablamos de este ejercicio de implementar la planeación, el plan estratégico de desarrollo, no porque seguramente aparezca en alguna directriz, en alguna disposición de la Superintendencia de la Economía Solidaria, no necesariamente por eso, sino porque todas las empresas, sin importar su tamaño, sin importar el sector en el que trabajen, el oficio al que se dediquen, deben tener planeación estratégica. Por eso hablamos en este módulo y vamos a hablar en el módulo en general del direccionamiento estratégico. Entonces necesitamos instrumentos de planeación y especialmente desde el año 2000 necesitamos instrumentos de educación. Y hablo del año 2000 porque es con la directiva 031 del año 2000 del entonces DAN Social que se solicita a las empresas cooperativas que tengan su propio PSEM, Proyecto Educativo Social y Empresarial. No caigamos en una confusión en la que han caído muchas entidades de pensar, cuando hablan del PCM, están pensando en la planeación. No, son dos escenarios distintos. Un escenario es la planeación estratégica y otro escenario es el del PCM. Entonces, el escenario que nos ocupa, por ejemplo, en direccionamiento estratégico, es la planeación estratégica. Pensémoslo como la gran sombrilla. Y parte de esa planeación, pues será de pronto pensar en servicio, en aumento del vínculo, en gestión de riesgos, en el desarrollo de la tecnología y, por supuesto, el desarrollo de la educación. Y ahí es donde se incorporaría el PCM como un subcomponente de la planeación. Entonces, insisto, no caigamos en esta
en este error que están cayendo las organizaciones de entender que el PCM es la planeación. No, la planeación es una y el PCM tendría que ser un subcomponente de esa planeación. Es importante entonces que de aquí en adelante, que ya abrimos el escenario de la planeación estratégica, pensemos en el resto de variables y en las siguientes diapositivas de cómo desde la planeación estratégica, cómo desde tener un plan estratégico organizado en mi cooperativa, voy dando respuesta a todos estos elementos, voy ajustando el marco legal, el marco doctrinal, el marco operativo, el marco financiero, para que la entidad pueda desarrollar su objeto social con una planeación organizada. Intenta entonces la planeación dar respuesta a todos estos escenarios. Por ejemplo, un gran problema, que lo vamos a ver ahora en los riesgos asociativos, es que muchos asociados no entienden la verdadera solidaridad que nos congrega. En lo único que nosotros somos solidarios es en que la unión de las pequeñas economías de cada asociado, o mejor dicho, la unión de los aportes sociales, de los ahorros permanentes, de los ahorros voluntarios, pues hacen una gran empresa que presta servicios, especialmente de ahorro y crédito. Y en eso es lo único que somos solidarios, concentrar un capital para prestarnos servicios a nosotros mismos, ojalá en condiciones más económicas. Entonces, esa solidaridad se llama mutual. La mayor parte de las personas considera nuestra solidaridad como asistencial. La famosa pregunta de, ¿qué nos van a dar? ¿Qué nos van a regalar? ¿Cuál va a ser el regalo de diciembre? Y si bien es cierto, a todos los asociados nos gusta ese escenario, nos gustan los regalos, nos gusta que nos inviten, nos gusta todo eso, ese no es el sentido final de la organización. Entonces, hay que desarrollar estrategias desde la planeación y desde el mismo proyecto educativo social empresarial para que los asociados cada vez comprendan de mejor manera que nuestra verdadera solidaridad se llama mutual y no asistencial. Y eso tiene un vínculo permanente, un vínculo directo con el punto 4, el desarrollo de la cooperación consciente. Solo cuando el asociado es consciente de que es asociado, dueño, usuario, gestor y empresario, es que puede hacer un mayor aporte a su entidad cooperativa. Y cuando digo un mayor aporte no me refiero al dinero, me refiero a la participación, al uso de los servicios, a estar cerca en los procesos democráticos, a ser delegado, hasta a ser parte de una asamblea general y después a ser directivo y aprovechar todos los ámbitos de participación que tienen que ver con pagar sus aportes y ahorros, que tienen que ver con participar en el uso de los servicios y también que tiene que ver con participar en la gestión como dueño, en la planeación, en el control social, que lo desarrollan las juntas de vigilancia. Entonces, eso se llama la cooperación consciente. Conscientemente el asociado va a cooperar. Desde la planeación necesitamos estrategias de educación, de fortalecimiento de la capacidad directiva, de fortalecimiento de la educación cooperativa asociativa, de tener mejores herramientas, mejores instrumentos, mejores desarrollos para una comunicación estratégica con los asociados. Y en últimas, de lo que se trata es de potencializar el quinto principio cooperativo, que se llama la educación, la formación, la información. Educación, formación e información. Cuando llegamos a ese punto de la información, pues la educación también es información. Y la comunicación estratégica también debe hacer parte del entramado organizacional de una cooperativa, ¿no? Mejores escenarios de comunicación estratégica. ¿Y todo eso para qué? Todo eso para fortalecer la relación de uso, o sea, el uso de los servicios, la capacidad de uso de cada uno de los servicios que están dispuestos para los asociados, para fortalecer el ahorro, para fortalecer la riqueza colectiva. Es decir, que se aproveche instantáneamente este escenario de la sostenibilidad. Uno de los propósitos fundamentales de las empresas de la economía solidaria, desde luego, que es el servicio. Pero otro que venimos desarrollando con especial énfasis aquí en el Grupo Empresarial Solidario
en nuestra propuesta de creación de contenidos, de creación de nuevos conceptos, es el propósito de la riqueza colectiva. No de construir la riqueza para un tercero, para un banquero, para un grupo de banqueros, sino de usar los servicios acá, usar el crédito acá, pagar los intereses acá, traer los aportes acá y entre todos generar la riqueza de todos, la de nosotros. Cuando un asociado lleva 15 años, 20 años, 30 años asociado y logra tener aportes sociales de 20 millones, 50 millones, 60 millones, etcétera, pues esa es la forma como está construyendo su propia riqueza, pero la hace desde el todos. Todos contribuimos con todos a organizar nuestros propios ahorros, nuestra propia riqueza. No la entendamos como la riqueza de los medios de comunicación, del consumo, del comercio, de la televisión, de las redes sociales, la acumulación de cosas. No es esa, no es esa riqueza, no es la acumulación de cosas, es la acumulación de bienestar, de posibilidades, de buen ingreso, de buena pensión, acceso a la salud de calidad, la educación de calidad. Ah, y que si al lado de eso yo tengo una magnífica casa, un magnífico carro, vehículo, moto, ahorros, puedo hacer desarrollos, puedo hacer recreación, deporte, cultura, todo, pues eso también hace parte de la riqueza colectiva. Como empresarios de una cooperativa, pues desde luego que tenemos un compromiso permanente con la gestión de los riesgos, con la gestión del riesgo de liquidez, de crédito, de mercado, de operación, la provisión del SARLAF y todos los riesgos adheridos, como el riesgo de tasa de interés, el riesgo país, el riesgo reputacional y los que vamos a ver acá, que se llaman los riesgos asociativos. Y por supuesto, algo que hoy tiene que ser un reto fundamental, la excelencia en el servicio. Tenemos muchos competidores, incluso empresas de la misma economía solidaria. Tenemos muchos elementos para desarrollar. También tenemos competencia bancaria, competencia de los bancos virtuales, de las plataformas que ya también están prestando dinero, los servicios de Nequi, por ejemplo, o de DaviPlata. Y a eso hay que sumarle, desafortunadamente, la, la competencia de las empresas ilegales, de las empresas subterráneas, de las empresas que muchas de ellas están lavando dinero desde el gota a gota y estos créditos que no son legales, que no tienen supervisión del Estado y que han atraído a muchas personas, especialmente en los últimos años. ¿En qué momento estamos? En un momento que se llama la modernidad líquida, caracterizado especialmente por la inestabilidad de los mercados, la inestabilidad, la volatilidad de los precios, de las tasas de interés, de la inflación, lo que en Colombia ha generado mayor desigualdad, un aumento del costo de vida por encima de los ingresos, el deterioro de las formas de contratación, la mayor diferencia entre quienes tienen el dinero y cada vez tienen más y los que menos tienen. Y mientras todo esto sucede, pues muchas personas siguen por ahí distraídas en sus redes sociales, distraídas en sus equipos, en sus compras, en su consumo. Una de las características de esta modernidad líquida es el exceso de consumo, el exceso de endeudamiento, que es lo que le pasa a muchos colombianos que solo están trabajando para pagar sus deudas. Y hablamos de la modernidad líquida como una expresión en contraposición o lo contrario a la modernidad sólida, que era la forma como se vivía la vida hace 50 años, 40 años, donde las personas tenían mayor estabilidad laboral, mayor estabilidad con el ingreso, mayor estabilidad de los mercados, mayor estabilidad económica y financiera. Y sobre todo, habían formas de contratación que de verdad atendían las necesidades del trabajador. Entonces, esta modernidad líquida pues, se caracteriza por esto y especialmente por el sobreconsumo, el sobreendeudamiento y personas que están dispuestas solo a trabajar para pagar endeudamiento. Aquí es importante decir que una de las cosas que más hemos aprendido en el sistema de economía solidaria es que
es que nosotros prestamos al asociado lo que el asociado puede pagar. Prestamos los créditos que el asociado puede pagar. No nos interesa sobreendeudar, no nos interesa aumentar el apetito de riesgo, no nos interesa aumentar los indicadores de carteras mora, sino poder prestar servicios a los asociados, prestar lo que efectivamente pueden pagar, contrario al mercado, que ha propuesto un aumento exageradísimo de la tasa techo de usura, llegando incluso en abril del año pasado, 2023, a el 47% efectivo anual. Hoy estamos en agosto, 29,21%, y seguramente en septiembre se ubique alrededor del 28%. Y en ese sentido, nosotros, claro que tenemos desde la propuesta de la economía solidaria unas tasas más amigables, unas tasas más bajas. No podemos caer tampoco en la idea de tener las tasas más bajas del mercado solo para tener felices a los asociados, sino que tenemos que tener también la consistencia que ese asociado, que estos asociados de nuestra entidad, son la cooperativa. Y que en ese sentido, uno de los elementos que más debe proteger la planeación estratégica, el direccionamiento estratégico, es este de la propuesta de tasa, de una tasa razonable, contrario a los mitos de que tenemos que tener las tasas más bajas de crédito y las más altas de ahorro. Los colombianos cada vez están más endeudados, deben destinar más de sus ingresos, hay más morosos. Desafortunadamente, esos morosos pues van a caer en mercados ilegales porque ya están bloqueados en centrales de riesgo. Eh, Están seguramente pagando muchísimas deudas, y por eso lo grave de este aumento desmedido que tuvimos de tasa de interés. Insisto que estamos de acuerdo en que en las cooperativas, especialmente la nuestra, desde luego que tenemos una tasa diferencial, tenemos mejor tasa en la propuesta de crédito, y ese es un escenario que los asociados deben aprovechar para pagar sus endeudamientos afuera, para poder proteger sus ahorros, proteger sus inversiones. Nosotros tenemos un gran temor de contagio desde los bancos, porque los bancos ganaron excedentes en 2021 de 13,9 billones, con B de Bogotá, billones de pesos. En 2022 de 16 billones por cuenta de esta subida exagerada de las tasas de interés. Pero en 2023 las ganancias de la banca cayeron en 7,9 billones, o sea, cayeron de 16 a 8 billones, casi 8 billones, lo que empieza a ser una señal preocupante que hay que analizar, y por eso en las cooperativas debemos estar haciendo diagnósticos, direccionamiento estratégico, planeación estratégica, para ver qué está pasando en el mercado y cómo nos protegemos. Esta caída en las utilidades de los bancos puede marcar un gran riesgo para nosotros, las entidades solidarias, puede representar un riesgo bien grande de contagio, y entonces por eso nos toca tener abiertos los ojos a estas señales de alerta para que no vayamos a volver a tener un problema como el contagio de la crisis económica de 1998. En noviembre de 1998 se decretó la emergencia económica. Los bancos, muchísimos, cerraron sus puertas, se quebraron las corporaciones de ahorro y vivienda por cuenta de la crisis bancaria, la crisis de la solvencia, la crisis de la liquidez, que contagió al sector cooperativo y de paso arrastró, acabó los tres bancos cooperativos. Yo creo que no podemos volver a pasar por ese escenario, y es el momento para que tomemos muy buenas decisiones, para que estemos muy atentos a todas estas señales de mercado, para que estemos muy atentos a lo que sucede en la economía y sigamos cuidando nuestra organización y sigamos permitiendo desde un buen direccionamiento este objetivo central de las empresas de economía solidaria, y es que la economía debe estar al servicio de la gente y no la gente al servicio de la economía. Hace más o menos un mes, en julio de 2024, algún asesor, algún funcionario tal vez del Ministerio de Hacienda decía que los colombianos en promedio cada vez pagan más deudas con su salario,
y que destinaban cerca del 37% de sus ingresos para pagar deudas. Pero yo creo que es un dato errado. Hay muchos colombianos que destinan hasta el 100% de sus ingresos mensuales a pagar deudas. O sea que ahí no podemos hablar de que la economía, el dinero, el aparato financiero esté al servicio de las personas, sino que las personas son las que están al servicio de los bancos, de la economía, construyendo la riqueza para otros. Entonces, hay que entender que en medio de estos, digamos, mensajes que siempre como que deterioran la economía de las personas, el aumento de la inflación, el aumento de la tasa techo de usura, la inestabilidad de los mercados, todo eso parecen mensajes de mínimo, siempre es lo mínimo para las personas. Entonces allí entendemos que la economía solidaria, el sistema económico al cual pertenece la cooperativa, pues lo que representa es un asunto de máximos, lo mejor para las personas, una excelente manifestación de lo que es la economía social, entendiendo lo social no como algo peyorativo o que solo es para las personas más necesitadas, sino que lo social es que todos tenemos derecho a vivir muy bien, tenemos derecho al despliegue de nuestras capacidades y posibilidades. Llevamos casi 20 años desde la universidad, ahora en el Grupo Empresarial Solidario, casi 20 años hablando de esto, de que es que la economía social lo que dice es que todas las personas tenemos derecho a vivir muy bien, a trabajar, a esforzarnos, a construir mejores escenarios de bienestar o a construir lo que hemos titulado como uno de los grandes propósitos de la economía solidaria, que es la construcción de la riqueza colectiva, la construcción de una serie de instrumentos, una abundancia de bienestar que no solo tiene que ver con el recurso económico, que es muy importante, desde luego, sino una integralidad en el bienestar. Entonces, te hablas de la abundancia del bienestar. Vamos a pasar a este siguiente capítulo pensando que la idea de presentar estos problemas que afectan a nuestras organizaciones precisamente es que desde la planeación, pues tratemos de cerrarle el paso a estas problemáticas, cumplir con los retos de la economía solidaria, cumplir con los retos de nuestras organizaciones, pensar cómo atraemos más colombianos, cómo aumentamos el vínculo, la operación, el desempeño, la integralidad en la gestión de los riesgos, el desarrollo tecnológico o en últimas, cómo garantizamos la sobrevivencia, la supervivencia, la estabilidad, la sostenibilidad en el tiempo de nuestras organizaciones. Entonces, antes de hablar de los riesgos asociativos, que solo los vemos en este tipo de cursos hoy en día, en los cursos de educación continua del Grupo Empresarial Solidario, vamos a presentar estos que hemos llamado los mitos solidarios del siglo XX. Yo diría los mitos cooperativos del siglo XX. Las cosas que de pronto con el tiempo, a fuerza de la costumbre, nos fueron diciendo, eso lo hacen las empresas de economía solidaria. Y resulta que eso no es lo que hacen las empresas de la economía solidaria, ¿no? Se inventaron una serie de cosas. Tengo muy reciente, hace un par de semanas, ahora en agosto, estaba una entidad leyendo el último punto aquí de las juntas de vigilancia y decía alguien de una junta de vigilancia, ay, pero eso ¿cuándo cambió? ¿Cuándo cambió que ya no somos directivos? ¿Eso quién lo cambió? No, 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 es que nunca lo han sido, ¿no? Nunca, ni el control social en los fondos de empleados, ni en las juntas de vigilancia de las cooperativas, se ha dicho que ese escenario de control sean directivos, ¿no? Se ha entendido desde los años que tienen una condición similar, pero no son directivos. Vamos a verlos en orden, pensando que aquí la planeación, hacer un plan estratégico de desarrollo, tiene una misión fundamental aminorando estos riesgos. Tal vez no los podamos eliminar en 100%, pero sí los vamos a tratar de aminorar. Dicen los mitos que la solidaridad debe ser asistencial y entonces acabamos de aprender que nuestra solidaridad no es de asistencia, no es de gratuidad, no es de beneficencia,
sino que nuestra solidaridad se llama mutual. Y esto nos envía rápidamente a hablar de la fuerza de la solidaridad, pero mutual, no asistencial. No regalamos nada. En conclusión, estas entidades no regalan nada. Si transfirieron un bono, si hicieron un reconocimiento, si los invitaron a un curso, si los enviaron a un congreso, eso no son regalos. Eso es parte de la rentabilidad social, de la transferencia solidaria, de lo que los asociados merecen solo por el hecho de ser asociados, que tiene un componente gigantesco. Dueños, usuarios, gestores y empresarios de la cooperativa. Segundo, que la economía solidaria administra pobreza. No, no, la economía solidaria no administra pobreza. Es todo lo contrario. El hecho en estas empresas cooperativas de ser entidades sin ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, a donde nos envía es a fortalecer la capacidad de la riqueza colectiva. Entonces, por ejemplo, en la firma de capital, que es necesaria, en el libre mercado, la industria, el comercio, los bancos, todas estas empresas que son con ánimo de lucro, lucrativas, pues lo que más favorece el ánimo de lucro es la acumulación de riqueza individual. Entonces un banco pues es una entidad con ánimo de lucro que cuando tiene utilidades, cuando tiene ganancias, finalmente termina satisfaciendo las necesidades del dueño y alimentando la riqueza del dueño y alimentando los ingresos de los dueños, que son básicamente individuos que tienen la mayor parte de las acciones de un banco. En el sistema de economía solidaria será el mejor ejemplo de que pensar en sin ánimo de lucro, que no quiere decir pérdida o beneficencia, sino que no nos afana cobrar las tarifas más altas ni los precios más grandes. Entonces, hablar en nuestras entidades de sin ánimo de lucro, hacia donde conduce es al fortalecimiento de la riqueza colectiva, o sea, la riqueza para todos. Tercero, que somos entidades de menor categoría. No, no somos entidades de menor categoría. Somos empresas distintas. No somos de capital, no somos públicas. Estamos en una esfera del sin ánimo de lucro, pero tenemos un propósito de doble rentabilidad, de rentabilidad social y de rentabilidad económica. Entonces nuestras entidades no son de menor categoría, son distintas. No responden a la lógica del lucro, no responden a la lógica del exceso de consumo, del exceso de gasto o del exceso de ingreso. Responden a el propósito de servicio, del bienestar, de que todas las personas tienen derecho a vivir muy bien. Cuarto, que solo somos asociaciones de personas. No, nacimos como asociaciones de personas, ¿cierto? Nacimos como un grupo de personas que tuvieron la idea de una cooperativa, se unieron, se juntaron e inmediatamente decidieron hacer una empresa. Y esto creció tanto que hay distintos tipos de empresas, pero la nuestra es particular, la nuestra tiene un modelo propio de gestión, que es de lo que estamos hablando en esta lección número 1 del módulo 1, y tanto así que ya no solo son empresas, sino verdaderas organizaciones, ¿no? Grandes organizaciones, especialmente nuestra cooperativa. Este punto 5 va de la mano con el 3. Así como no somos entidades de menor categoría, pues nuestras juntas directivas o en el caso de las cooperativas, nuestros consejos de administración tampoco son de menor categoría. A mí me gusta mucho en el caso de los fondos de empleados que se habla de las juntas directivas, de las juntas directivas. En la cooperativa le decimos consejo de administración, pero equivale a la junta directiva y equivale por la ley 222 del 95 a la responsabilidad de los administradores. Total, nuestro consejo de administración es tan importante como cualquier junta directiva, como la junta directiva de Bavaria, de Avianca, del Banco de la República. Gozan de las mismas responsabilidades y definiciones. Entonces, nuestro consejo de administración no es de menor categoría. Hay un mito gigantesco que es el número 6, que los aportes sociales no ganan rendimiento. Asociados que llevan mucho tiempo y dicen, no, es que yo tengo mi plata ya guardada, no ganan nada, y si voy a pedir un crédito me cobran de mi misma plata, pero no entienden entonces el concepto
de la economía solidaria, de la economía de la solidaridad. Los aportes sociales sí ganan rendimiento. Todo lo que hace la cooperativa en materia de transferencia solidaria, en materia de rentabilidad social, son los rendimientos de los aportes sociales. ¿Quién gana más? ¿Quién gana más transferencia solidaria? ¿Quién gana más rentabilidad social? Pues ganan más los que más participan. El asociado que más participa, que va, que viene, que hace el ahorro, que pide el crédito, que utiliza los convenios, que va a las actividades que convoca la entidad, que viene a estos cursos de capacitación, que va y participa como delegado. Los que más participan, más transferencia solidaria están recibiendo de su cooperativa. Entonces los aportes sociales sí ganan rendimientos, cuando además de pronto también se valorizan los aportes sociales. El mito 7 y el mito 8 están relacionados. Que las tasas de crédito deben ser las más bajas del mercado, falso, y que las tasas de ahorro deben ser las más altas del mercado, falso también. Entonces, hablando de la tasa de crédito, la única fórmula para fijar la tasa crediticia es revisar, sí, de pronto revisar el contexto, cómo presta la cooperativa de allí, la cooperativa de acá, el fondo de por allí. Pero en últimas, el dato de la tasa de interés crediticia solo obedece a un examen muy preciso, muy responsable, muy juicioso de mi propia relación de ingresos, costos y gastos. Es mi propia relación de ingresos, costos y gastos la que me dice, la que me va a decir cuál es la tasa que yo debo fijar. No puedo jugar a que todo el mercado es carísimo, las tasas están caras, la usura está cara, la inflación está cara, y yo me mantenga por debajo de esos precios, por debajo de esa realidad, solo para tener contento al asociado. Al asociado se le tiene contento de muchas maneras y de muchas no. Entonces, nuestras tasas deben responder a la estructura, que si puedo tener la más baja, maravilloso. Si no es la más baja, por lo menos la que ubique cierto rendimiento para que yo pueda valorizar la empresa. Y por lo tanto, pues no puedo romper el margen de intermediación y mi tasa de ahorro, pues no puede estar por encima de él. El punto 9 daría para toda una lección de 45 minutos también. Que el sin ánimo de lucro es sinónimo de pérdida o gratuidad o beneficencia. No, al contrario, ya lo explicamos. Es el sin ánimo de lucro el que conlleva a la construcción de la riqueza colectiva, de la riqueza para todos. Es esa intención de no cobrar la máxima tasa posible, de no cobrarle al asociado más allá de lo estrictamente necesario, de construir una organización que se valorice y que valorice los aportes y los ahorros de todos los asociados. Entonces, no es un sinónimo de pérdida o de gratuidad o de beneficencia. El sin ánimo de lucro es una condición propia de las empresas de economía solidaria que facilita la construcción de la riqueza colectiva. Otra, décimo, que no se debe constituir capital institucional. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es definir el capital institucional. El capital institucional se alimenta de alguna fracción, algún porcentaje de los aportes sociales. Y empieza no de los aportes sociales, sino de los excedentes. Entonces ahí hay que hacer esta distinción. El capital institucional es la parte propia de la empresa que no depende de los aportes sociales, sino que se alimenta desde el excedente, así sea un 5%, un 10%, un 15% anual, para darle vida propia a la institución, para que la institución no dependa necesariamente de los aportes individuales y que queden en riesgo cuando haya una salida masiva de asociados, una crisis financiera, una crisis bancaria que nos afecte, que nos contagie, es darle vida propia a ese yo empresa, a lo que significamos nosotros asociados, en tanto nosotros mismos somos la cooperativa. Entonces el capital institucional se alimenta desde el excedente y hay un mito que dice, no construyan ese capital propio porque el día que nos retiremos no nos vamos a llevar nada. O algunos piensan que es que le están quitando plata de sus aportes sociales. No, el camino de inyección a ese capital es el excedente anual, el excedente anual. Entonces,
claro que debemos hacer ese colchoncito de seguridad, ese capital institucional que es supremamente importante. 11, que somos empresas igualitarias. En la realidad, las empresas de la economía solidaria, como la cooperativa, somos empresas equitativas, ¿no? No igualitarias, somos empresas equitativas, equitativas. Es decir, si a una persona le prestan 10 millones y viene otra persona y dice, mire, a ese asociado le prestaron 10 millones, a mí también me prestan 10 millones, luego no somos solidarios, luego no somos igualitarios. Pues sí, sí somos solidarios, pero no somos igualitarios, somos equitativos. La equidad consiste en que ambas personas tienen derecho al crédito, pero hasta donde su capacidad de pago le permita. De pronto usted no tiene cupo de 10, sino de 8, de 7, de 6 en su capacidad de pago. O de pronto de más de 10, de 12, 15 o 20 millones. Entonces, en conclusión, somos empresas equitativas. Y por último, que las juntas de vigilancia también representan una parte directiva. No. Entonces, vamos a definirlo de esta manera, desde la gobernabilidad, que también protegemos con el direccionamiento estratégico. Las, las cooperativas, fondos de empleados y mutuales, dicen, los directivos son únicamente la junta directiva o consejo de administración en el caso de la cooperativa. Los administradores solo son el consejo y el representante legal, que suele ser, que suele ser el gerente. Entonces los administradores solo son el consejo de administración y la gerencia. Y, y el control social o la junta de vigilancia son un comité de apoyo. Me gusta más la expresión, por ejemplo, en los fondos de empleados, que se llama Comité de Control Social. Comité de Control Social. Ay, ¿cuándo cambiaron eso? No, eso no lo han cambiado. Es que se hizo este mito de que había que considerar al control social como directivos y sucede que nunca lo han sido ni lo serán. Tienen un papel muy importante. Son los veedores de los servicios, representan a todos los asociados, pero no son directivos. Entonces, el tener estos mitos que a veces afectan mucho y que hay que revisarlos muy bien en la planeación estratégica, entonces, ¿hacia dónde llevan? Es a entender que hay unos riesgos que no aparecen en las circulares de la superintendencia, pero que son gravísimos, ¿sí? No están en el CIAR, no son los riesgos de crédito, liquidez, mercado, operación SARLAP, sino que son los que más nos golpean. Por ejemplo, el retiro de asociados. Y con el retiro de asociados, los cruces de cuentas, los retiros de aportes sociales, de ahorros permanentes. Cuando se retiran asociados y no llegan más, entonces se empieza a dar en las instituciones el envejecimiento de las bases sociales. Y entonces hay falta de generaciones de relevo en la dirección o en la base. Entonces es muy importante que dentro del direccionamiento, dentro de la planeación estratégica de la organización, se revise siempre la forma de ampliar el vínculo, de traer más asociados, de que más colombianos disfruten del ejercicio de la economía solidaria. Hay un problema que está relacionado con el contexto actual y es que hay muchas personas sobreendeudadas, se ha perdido poder de compra, se ha perdido poder de pago y entonces cada vez hay más personas endeudadas, sobreendeudadas, superendeudadas, que no están pudiendo pagar sus créditos. Han aumentado los indicadores de cartera morosa, tanto bancaria como cooperativa, y también los reportes negativos en las centrales de riesgo. Entonces hay que estar muy pendiente de este riesgo en el que de pronto hay algunos asociados nuestros, algunas personas que tienen relación con nosotros, que no van a caer en este incumplimiento en los pagos de crédito como un problema social. Incumplimiento en los pagos de crédito como un problema social. Ahora, los puntos 6, 7, 8 y 9 son muy graves, por eso están en color naranja. Muchos asociados desconocen el modelo solidario, no saben en sí de verdad qué es una cooperativa, desconocen que nuestra solidaridad es mutual, desconocen las ventajas de la cooperación y los instrumentos financieros solidarios, desconocen todas las ventajas que tienen por ser asociados de este sistema económico solidario. Y en algunas entidades se incurre en isomorfismo. Iso igual morfos por. Isomorfismo organizacional.
cuando yo teniendo mi modelo propio de hacer empresa, el modelo de la economía solidaria, incursiono, traigo otras prácticas de la firma de capital o de la firma pública y las inserto en la cooperativa. Entonces voy y traigo un modelo que no es el mío. Eso se llama isomorfismo organizacional. Y yo hablo también del isomorfismo impuesto, o sea, ese cambio de prácticas ya no porque yo quiera, sino porque me las traen, me las instalan, me las ponen encima. Por ejemplo, alguna normatividad que pudiera parecer excesiva desde la Superintendencia de la Economía Solidaria. En algunas entidades tenemos competencia en las entidades patronales, que significa que, por ejemplo, la entidad patronal hace la feria del crédito para sus trabajadores. Invita al banco A, al banco B, al banco C, pero a mi cooperativa no le invita. A su propia cooperativa, donde muchas personas trabajan y están asociadas, no le invita. Entonces, ahí se presenta la competencia de las entidades patronales. Ya hemos hablado del problema del sobreendeudamiento bancario, cómo afecta en la organización, cómo afecta al sector, cómo afecta a la economía. Y esto que era el primer reto cooperativo, que es el desconocimiento del contexto financiero. Necesitamos que los asociados sean conscientes de las enormes ventajas que tiene la organización, las enormes ventajas que tenemos en servicios, de las enormes ventajas de nuestro modelo de organización. En últimas, una de las cosas que más tiene que proteger, que más tiene que trabajar la planeación estratégica es esta, de que cada asociado puede aprender, yo diría, debe aprender a reconocerse como dueño, usuario, gestor y empresario colectivo de su entidad. Eso se llama consolidar el rol asociativo. Es decir, que en este tipo de empresa en el que estamos, el asociado es el más importante, es el dueño, el usuario, el gestor y el empresario, el único empresario. No, no es un mito, este sí no es un mito, ¿no? A las personas les cuesta trabajo entenderse primero como dueños, pero no hay más dueños en la cooperativa que los asociados. Y entenderse como empresarios, porque piensan que empresario es una persona que es dueña de una gran empresa y que es por acciones. Entonces, si no hay acciones, no soy empresario. Pues es que aquí hay un instrumento mejor que las acciones que se llaman los aportes sociales. Y es lo que está haciendo que en esta economía actual, tengamos muchas empresas que en el sector cooperativo son más rentables, son más sólidas, generan excedentes, no pierden los ahorros de sus asociados ni nada de esto, en comparación de muchas empresas de capital que hoy las acciones valen menos, están dando pérdidas y no están reconociendo dividendos a los dueños de esas acciones. Entonces, es toda una ventaja gigantesca pertenecer al sistema de la economía solidaria. Terminamos entonces la primera lección del módulo 1. Continuaremos con una siguiente lección donde vamos a hablar en propiedad de las herramientas de gestión, especialmente la planeación estratégica. Muchas gracias.